En el mes de enero del año 1973 se firmó el acuerdo de paz que puso fin a la guerra de Vietnam. Una guerra que, como toda guerra, también se caracterizó por la salida masiva de refugiados. Y paradójicamente, los Estados Unidos fueron también un refugio para muchos de estos vietnamitas exiliados. Una pareja de vietnamitas, en el mes de julio de 1973, tuvo un hijo al que llamaron Jim. Jim fue un niño perfectamente saludable que experimentaba y disfrutaba el mundo como cualquier otro niño. Sin embargo, esta familia parecía estar condenada, porque por más que se alejaran de una tierra de desgracias, la desgracia parecía perseguirlos. El pequeño Jim, de 5 años, mientras estaba en el colegio, se paró sobre una silla para mirar por la ventana y otro compañero intentó quitársela. Cayó de cabeza contra un radiador y perdió el conocimiento. Los resultados de los primeros estudios no pudieron ser peores. El golpe en la cabeza le había provocado un severo daño cerebral. Los médicos que lo atendieron le dijeron a la familia que literalmente Jim tenía un cerebro roto y que nunca sería capaz de aprender como los demás niños. Jim comenzó a estudiar y en el colegio, en aquellos tiempos, todavía no había una disposición como la actual para trabajar con niños con capacidades diferentes. Por eso se volvió cada vez más retraído y optó por alejarse de los demás. La lesión que tenía Jim hacía que para él las letras no se diferenciaran unas de otras. Es decir, que cuando él miraba la pizarra no podía leer una palabra o identificar que esa palabra era diferente a la que la seguía o a la que la precedía. Con muchísimas dificultades y traumas, Jim avanzó por el colegio primario. Y al iniciar su adolescencia, se le complicó más todavía la vida cuando comenzó a padecer de insomnio. Algunos médicos decían que estaba relacionado con su lesión cerebral, otros que simplemente era una condición mental. Sin embargo, Jim no podía dormir más de 2 horas por noche. Completamente abatido, con falta de confianza en sí mismo y dudando de sus propias capacidades para seguir adelante en la universidad, el joven tuvo un encuentro que le cambiaría su vida. Ocurrió en la casa de un amigo, con el padre precisamente de este amigo, que lo llevó a una sala llena de libros y le dijo que él, Jim, el chico del cerebro roto, tenía que ser capaz de leer un libro por semana. Y aunque el joven pensó que se trataba de una broma, el hombre hablaba muy en serio y su convicción plantó una semilla en la mente de Jim, que a partir de ese momento comenzó a plantearse que su condición no era definitiva y que quizás, con un trabajo duro, él podría cambiar su realidad. Y entonces empezó a tomar decisiones, fue estudiando neurociencia, psicología y otras disciplinas relacionadas con el cerebro para comprender cuál era realmente su situación. Con el tiempo, Jim pudo desarrollar técnicas y estrategias que le permitieron superar sus limitaciones y mejorar su capacidad de aprendizaje y memoria. Jim pudo ponerse a la par de sus compañeros. Y a la vez, Jim le dedicó tiempo también a investigar sus problemas de insomnio y a encontrar una metodología que le permitiera dormir mejor. El nombre completo de Jim es Jim Kwik, experto en aprendizaje y memoria y fundador de Kwik Learning. Jim Kwik es conocido hoy como el número 1 de los entrenadores del cerebro. Es autor del libro super éxito de ventas titulado Sin Límites y ha sido coach en empresas tan importantes como Google, Nike, la Universidad de Harvard, General Electric y Virgin. Además, fue el coach personal de Will Smith, Elon Musk, Richard Branson y Jim Carrey, entre otros. La historia de Jim Kwik es sin duda una historia de inspiración y nos muestra, como tantas otras, la capacidad de superación que tenemos los seres humanos. Lo interesante, además de su historia, es que no se queda solamente
con el superar la dificultad, sino que logra un desarrollo de maestría, es decir, que convierte una debilidad en fortaleza y se convierte en referente mundial de esa disciplina. Vamos a intentar ahora reconocer algunos de estos principios que aplicó Jim Kwik para alcanzar su logro extraordinario y vincularlos a nuestra actividad diaria, en nuestro caso a la labor comercial y específicamente a la tarea de prospección. Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab, un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Ahora que la moda es la inteligencia artificial y la sustitución de labores humanas, creo que si a los comerciales nos dijeran que eligiéramos una tarea que pueda ser reemplazada o realizada por la inteligencia artificial, llegaríamos casi a una respuesta unánime, que nos quiten la prospección. Y esto es así porque entre las tareas de venta, la prospección es la menos romántica, la que menos se podría escribir en un libro. No se han escrito muchas historias sobre personas que realicen una tarea rutinaria y laboriosa como la de buscar intensamente un cliente. Los libros y las películas empiezan ya con el cliente medianamente conseguido y con la oportunidad de obtener de él un gran negocio o de firmar un gran acuerdo. Y a veces sí se muestra esta tarea y se la exhibe como un gran sufrimiento. Recordemos la primera parte de la película En busca de la felicidad, en la que Will Smith intenta vender estas máquinas de rayos X con las que se termina arruinando. Sin embargo, si a mí me preguntasen hoy cuál es la tarea fundamental, la que nunca puede dejar de realizar un comercial, diría que es la prospección, no hay otra. Porque un comercial puede llegar a tener ventas sin ser un crack en el cierre de ventas o sin ser un gran negociador. Pero nunca puede llegar a tener ventas si no hace una buena prospección. Muchas veces se da que el comercial cierra ventas sin hacer una gran prospección porque ya la ha hecho la empresa. Pero inevitablemente alguien debe hacer ese trabajo. Y suele ocurrir que la propia empresa no se haga la idea de la relevancia que tiene la labor de prospección. Y eso se nota desde el momento de contratar los perfiles, que se buscan vendedores experimentados o que garanticen una fidelización o un cierre, pero pocas veces se presta atención a la vocación que tiene ese vendedor para conseguir clientes. Actualmente se suele pedir más el perfil hunter, que es como le llaman los reclutadores. Sin embargo, en las entrevistas de trabajo se sigue prefiriendo y beneficiando al que asegura ser un buen closer o una persona que puede garantizar la repetición de la compra. El problema es que si no hay compra inicial, no se puede repetir. Estas decisiones de las empresas son comparables a construirse una casa nueva e invertir muchísimo dinero en instalar las mejores tuberías, grifería de oro y llaves de paso de platino, pero olvidarse de realizar la conexión a la red de agua. Vamos a tener así la casa con las tuberías más lujosas, pero nos va a faltar el agua. Creo que estoy dejando claro la relevancia que tiene esta tarea. Así que vamos a pasar al segundo nivel, que es cómo el comercial se enfrenta a la tarea de prospección. Y en realidad aquí el comercial hace lo mismo que hacemos las personas normalmente con las tareas que no nos gustan. Buscar justificativos para postergarlo. Y por eso también traía el ejemplo de Jim Kwik para abrir el programa. Cuando lo escuchas a Jim Kwik hablar en las entrevistas que le hacen, él dice que en su época de insomnio llegó a una conclusión muy clara, que no tenemos tiempo. Al dormir únicamente 2 horas le quedaba muy poca energía durante el día para dedicarse a las tareas importantes. Entonces lo primero que hizo,
para llegar a una metodología eficaz para superar el insomnio fue identificar estas tareas que eran importantes, dedicarse únicamente a esas y no a las demás. Así podía por lo menos resolver los temas que eran relevantes para su día a día. Y otro de los profundos conocimientos que obtuvo Jim Kwik del insomnio fue preguntarse qué sentido tenía el insomnio para él, o más precisamente, cuál era el regalo o la bendición que le traía esa dificultad a su vida, porque según él, todas estas situaciones nos dejan necesariamente una enseñanza y nos pasan a nosotros por alguna razón. Y más allá de lo que uno crea o entienda de la vida, esta visión sí que nos garantiza una relación mucho más sana con estos problemas, porque cuando Jim Kwik se preguntaba por el sentido profundo del insomnio para él, lo que estaba haciendo en realidad era resignificar esa situación. Es decir, aquello que aparecía en principio como una maldición, él lo convertía en una bendición, algo que le traía enseñanza, que le traía una posibilidad de progreso. Y aquí, sin darnos cuenta, hemos pasado ya por dos de los antídotos más efectivos que yo he encontrado para combatir la procrastinación en la búsqueda de clientes. Uno es la redefinición de lo que entendemos por éxito y otro es el desarrollo de la maestría. Vamos a empezar por el primero, que es esta redefinición de éxito. Muchas veces nos obsesionamos con ser el mejor vendedor y cuando nos levantamos por la mañana y empezamos a hacer nuestras llamadas o nuestras visitas y mucho más si se trata de llamadas frías o visitas frías, la visión que tenemos de ser el mejor vendedor no se corresponde con los resultados, pequeños resultados que vamos teniendo en el transcurso de, por ejemplo, una mañana o un día. Porque lo que normalmente nos encontramos cuando hacemos llamadas frías o visitas en frío o cuando estamos llamando incluso a nuestros propios clientes es que la mayoría nos dicen que no nos van a comprar. Entonces, cuando se enfrenta nuestra visión de éxito o nuestro deseo de alcanzar esos objetivos tan grandes con un no detrás del otro, puede ocurrir, porque somos humanos y porque no tenemos la capacidad de tener una motivación siempre constante y elevada, puede ocurrir que nos vengamos abajo. Y cuando perdemos energía y cuando le quitamos el foco a la tarea rutinaria de prospección, dejamos de realizarla y rápidamente aparecen excusas para hacer otras cosas. Un mail que no he respondido, una tarea administrativa, y va pasando el tiempo y llegamos al final del día y no realizamos nuestra tarea de prospección. Por lo tanto, redefinir el éxito al hablar de prospección significa que éxito para mí va a ser cumplir con mi objetivo diario de contactos realizados. O cumplir, si lo mido por tiempos, con mi tiempo dedicado a la búsqueda de clientes. Así, si un día hice 40 llamadas en frío y me encontré con todas respuestas negativas, no solamente puedo, sino que debo festejar por haber cumplido con mi objetivo diario y olvidarme del objetivo de ventas. Luego, ¿cómo encajamos esta redefinición? Lo que hacemos es decir, estas pequeñas acciones que voy realizando sin importar la respuesta del cliente, porque en definitiva se trata de estadísticas, cuando las acumulo, generan la base necesaria para tener un resultado que a mí me va a permitir alcanzar el objetivo. Es el embudo o el funnel. Sin embargo, esta redefinición es clave. Nosotros tenemos que poder encontrarle un sentido motivador que nos aleje del rechazo por la actividad. Tenemos que poder encontrar ese sentido en una actividad tan importante como es la prospección. Y el segundo punto, el desarrollo de la maestría, es el ejemplo vivo de lo que ha hecho Jim Kwik, de convertir esa debilidad en fortaleza. Él era un hombre al que le habían diagnosticado un daño cerebral y al que los médicos habían etiquetado como una persona que nunca iba a tener la posibilidad de tener un proceso de aprendizaje similar al de la mayoría de las personas. Y él no solamente alcanzó ese nivel, sino que lo superó y hoy es maestro enseñando cómo mejorar tu capacidad cerebral. Nosotros, en la tarea de prospección,
tenemos que internalizar la idea de que todo lo que vamos aprendiendo día a día, y haciendo prospección se aprende muchísimo, nos lo vamos a llevar con nosotros. Este es un capital propio, no es de la empresa. Cuando te haces más fuerte ante los rechazos, cuando puedes ser amable a pesar de que las personas no te han tratado bien, cuando tienes la entereza para sobreponerte a días en los que no consigues resultados positivos, te estás convirtiendo en una persona diferente, en una persona mejor. Se podría decir que estás evolucionando como persona. Por eso la venta y el desarrollo personal tienen una relación tan directa, porque nos exponemos todo el tiempo a situaciones que los seres humanos evitamos. Por lo tanto, al momento de realizar tareas que no te gusten, lo mismo vale para la prospección que para tareas administrativas. Las tareas administrativas son una perfecta posibilidad de mejorar tu conocimiento en herramientas muy valiosas como es el Excel. He tenido muchos compañeros que no sabían utilizar esta tecnología y hoy es prácticamente nuestro pan de cada día. Entonces, cuando estamos realizando tareas administrativas, ¿qué mejor posibilidad que esa para tomar un curso, para aprender, para explorar esta herramienta que es un básico o es esencial para todo comercial hoy en día, que te ayuda a visualizar claramente cómo van tus ventas, qué relación estás teniendo con el cliente, a qué cliente puedes venderle más productos. Esto tengo claro que muchas veces está en un CRM, pero también sabemos, y esto pasa con los CRM líderes en el mercado, que a veces son tan poco flexibles que no tenemos la oportunidad de ver la información como necesitamos encontrarla para poder tener mejores resultados en ventas. Entonces, que a la par de tu CRM tengas tus datos ordenados en una herramienta como el Excel es valioso. Volvemos atrás. Desarrollo de maestría. Se trata de lo mismo. Cuando estamos prospectando también tenemos la posibilidad de usar estas herramientas. Yo no hago ninguna prospección si no tengo un Excel detrás, porque necesito establecer una métrica de cuántas personas, si estoy haciendo llamadas en frío, cuántas personas me han permitido hablar del producto, cuántas personas me han dicho que están interesadas, cuántas que no, cuántas que ya lo tienen y no van a estar interesadas nunca. Es decir, necesito información y para medir esa información necesito volcarlo en una herramienta que luego me posibilite trabajar de manera estadística. Por lo tanto, el desarrollo de maestría debe ser una actividad permanente, debe convertirse casi en una obsesión. Yo no puedo pasar por la vida diciendo soy vendedor y soy bueno. No, tengo que ser el mejor. Y aquí no lo digo de manera competitiva, no digo el mejor que los demás. Quiere decir un poco mejor que lo que era yo el día anterior. Cada día tenemos que ser un poco mejor aprendiendo cosas nuevas. Y esa es la forma de desarrollar maestría, aprendiendo un poco cada día. Y en la prospección hay muchísimo para aprender. Tanto nuestro comportamiento mental o psicológico en esta relación con la frustración y con el rechazo, como en nuestro desarrollo técnico, en el uso de herramientas y de la propia comunicación. Muchas veces estamos haciendo prospección y nos damos cuenta que estamos utilizando, por ejemplo, un tono de voz cada vez más bajo, o que estamos hablando sin ninguna convicción, que estamos haciendo algo por el simple hecho de hacerlo y porque tenemos la obligación de hacerlo. Y en ese momento aplicar la energía y volver a recuperar el control de nuestra comunicación también es un paso adelante, también es una evolución y también forma parte de ese desarrollo de maestría que lleva a personas a alcanzar logros extraordinarios, como el del ejemplo que poníamos al comienzo del programa. Y si hay algo que también aprendemos de toda historia extraordinaria, es que una persona que ha logrado estos resultados en apariencia increíbles, nunca busca en el exterior la causa de su situación presente. Si uno quiere identificar rápidamente, por poner un caso cercano en un equipo comercial, quién tiene más posibilidades de tener éxito y quién de fracasar, el primer elemento que tenemos que mirar es a quién hacen responsables de su situación actual. No solamente de la situación de venta en nuestra propia empresa, sino también
cómo se expresa esa persona cuando está hablando de su propia vida, de lo que le está pasando. Muy probablemente la persona que culpe al gobierno, a la crisis, a la guerra, a la inflación, de su realidad o de lo que él entiende por realidad, va a tener menos posibilidades de realizar una tarea exitosa. Y esto es así porque la persona que mira para adentro está todo el tiempo corrigiendo errores, mientras que la que mira hacia afuera no corrige ninguno, porque buscar las causas en el exterior nos quita la posibilidad de ver lo que está pasando dentro. Entre todas las excusas que se ponen normalmente en los equipos comerciales para no hacer el trabajo como debe hacerse, la reina de las excusas es el salario. El vendedor suele quejarse porque la empresa no le paga bien, porque él merece mucho más de lo que está ganando, porque no trabaja solo por un salario base. Todas estas conversaciones son tóxicas. Y no digo que aseguran el fracaso, pero casi. Cuando uno tiene un problema, vamos a seguir con el ejemplo del salario, pero puede ser cualquiera. Puedo estar no conforme con la empresa porque entiendo que no me tratan bien, porque entiendo que no me reconocen, porque entiendo que no me dan los materiales adecuados. Normalmente todas estas son manifestaciones de una búsqueda externa, como decía antes, pero también se da el caso en el que hay una relación injusta entre una empresa y un empleado y el empleado no está bien considerado, no está bien tratado. Puede darse el caso. Aquí hay dos caminos y los dos tienen que ver con enfrentar directamente la situación. Si hay algo que no me gusta, por ejemplo, volvemos al salario, no me están pagando lo que creo que me tienen que pagar y por eso yo dejo de hacer prospección, que es la parte más fea de mi trabajo, porque es lo primero que hacemos. Dejamos de hacer lo que menos nos gusta. ¿Esto qué hace? Asegurar que nos va a ir peor, porque si no hacemos prospección, volvemos al ejemplo de estoy poniendo grifería de oro, pero mis tuberías no llegan a la conexión de agua. Entonces, por más que ponga grifería de oro, nunca va a salir agua. Por lo tanto, si el problema es el salario, tienes dos caminos. El primero, habla con tu empresa, plantea cuál es tu problema. No estoy trabajando a gusto porque entiendo que mi labor debe estar mejor pagada y negocia unas nuevas condiciones. O, el otro camino, te vas de la empresa, buscas otro trabajo mejor. Si al fin y al cabo tu valía es la que es y está siendo poco compensada en el lugar en el que estás trabajando, seguramente vas a poder encontrar un lugar mejor donde te reconozcan. Esos son los dos caminos que tienes. Pero el camino que no es válido es utilizar el salario como excusa para no realizar de buena manera nuestras tareas. Y la primera que pierde en esto es la prospección. El siguiente concepto que es muy importante es no prejuzgar. No solamente no prejuzgar, sino generar una idea de que te vas a encontrar con buena gente. Esto puede haber personas que no lo entiendan, o que no lo crean, o que no lo compartan. A mí me hace muy bien pensar que cuando me voy a encontrar con alguien, me voy a encontrar con un amigo, aunque no lo conozca, aunque esté llamando a una persona que no sepa quién es. Yo pienso me va a atender un amigo, me va a atender una persona que me quiere, me va a atender un hermano, una hermana. Y esto de verdad que vale la pena probarlo. Pensar cuando estamos llamando que la persona que está del otro lado es una persona que nos tiene estima. Pero si no lo ves claro, si no encaja bien contigo, si te sientes incómodo teniendo este tipo de ideas, si las crees muy naif o muy alejadas de tu forma de pensar, simplemente puedes concentrarte en no tener en tu cabeza pensamientos negativos sobre la persona que te va a atender. Porque si te examinas, y esto nos pasa a todos y tenemos que luchar contra eso constantemente, cuando estamos llamando, cuando vamos a hacer una visita, muchas veces vamos pensando que no nos quieren recibir, que no les interesa nuestro producto. Y esto es algo que se retroalimenta más veces de las que quisiéramos en los equipos comerciales. Suelen darse conversaciones en las que se trabaja, entre comillas, demasiado la idea de que no tenemos un buen producto, de que nuestro precio es demasiado caro, de que el mercado no está respondiendo como antes. Y estas ideas hacen que nos presentemos de cara al cliente con ideas negativas sobre lo que va a ser esa relación. Si no puedes imprimirle a esta visita
Una visualización de una idea positiva al menos controla que no te estén dominando estos estados negativos. Y es fácil identificarlos porque tienen que ver con cómo te estás sintiendo. Lo que es difícil es gestionarlos, ¿no? Y eso es toda una gran labor. El último de los puntos que quiero tratar hoy relativo a la prospección es valorar el trabajo que tenemos. Y tenemos varias herramientas para sacar lo bueno de nuestro trabajo, sea cual fuere ese trabajo. Una de estas herramientas es la reflexión. Nosotros podemos pensar las situaciones desde diferentes puntos de vista y siempre deberíamos elegir el que sea más beneficioso para nuestra vida, para nosotros. Esto no significa ser egoísta, sino interpretar la realidad de una manera que no sea perjudicial. Entonces, si estoy haciendo un trabajo que en algún momento me resulta aburrido y lo que hago es decirme a mí mismo constantemente que otra vez tengo que hacer este trabajo arduo que no me genera buenos resultados o que me hace sentir mal, muy probablemente la próxima vez que me enfrente a esa tarea voy a tener menos predisposición para hacerla y voy a terminar generando un rechazo natural hacia esa actividad porque así funcionamos. Por el contrario, lo que deberíamos hacer es reflexionar sobre todo lo bueno que tiene nuestro trabajo. Por poner un ejemplo, este invierno estuve realizando mucha prospección telefónica en frío. Es decir, me comunicaba con empresas que no me conocían, que no sabían quién estaba al otro lado del teléfono. Y claro, uno cuando va realizando muchas llamadas, lo que decíamos antes, los noes sumados tienen un efecto. Y lo más inmediato que notas es el bajón de energía. Entonces tienes que luchar permanentemente contra eso. Y una de las reflexiones que yo hacía era pensar que estaba sentado en un lugar confortable, que tenía calefacción, que tenía un café caliente, que tenía un buen sueldo, que tenía buenos compañeros de trabajo, y lo contrastaba con la realidad del mundo. Piensa cuántas personas en el mundo ni siquiera tienen agua potable. Entonces, ¿de qué te estás quejando cuando te quejas? Esto no significa ser conformista, significa darle valor a lo que uno tiene y en lugar de conectar con las malas sensaciones, conectar con la ilusión de la actividad que tenemos que hacer todos los días. A la vez que tú estás pensando esto, si no estás conforme con el trabajo en general, como ya lo dije antes, busca otro. Si nadie te va a juzgar por esto, al contrario te van a aplaudir tu valentía, van a aplaudir tu sinceridad. Pero no descargues tu camión de residuos sobre la tarea que tienes que realizar todos los días. Porque entonces lo que estás haciendo es perjudicar muy seriamente tus posibilidades de tener éxito en las ventas y también perjudicando seriamente a tu empresa, porque está pagando por un valor que no tiene. Bueno, y por resumir lo que hemos estado hablando, hemos hablado de la prospección y de 5 conceptos. La prospección es uno de los aspectos más arduos y menos atractivos de nuestro trabajo comercial. Sin embargo, es fundamental y nuestra casi obligación es aprender a disfrutarla o al menos a no padecerla. ¿Cómo hacemos esto? Trabajando con 5 conceptos. Uno es no prejuzgar. Cada vez que nos enfrentamos a un cliente debemos quitarnos toda idea de que ese cliente nos va a tratar mal, no quiere nuestro producto, no tiene ningún interés en nosotros. Quitar estas ideas. Y si es posible, generar ideas positivas. Decía antes, imaginarte que vas a hablar con un amigo, con una amiga, con un hermano, con una persona que te tiene afecto. El segundo es valorar tu trabajo. Y aquí ponemos en valor herramientas como la reflexión. También puede ser la creatividad, pero hablamos de la reflexión. Reflexionar sobre nuestra situación y enfocarnos en los aspectos positivos, contrastándolo si quieres con lo que pasa alrededor, con lo que pasa en el mundo. El tercero, no hacer uso de la excusa, de ningún tipo. Ni mi salario, ni mi producto, ni mi empresa.
Yo hago lo que tengo que hacer. Los resultados no los decido yo, pero yo decido cómo voy a realizar mi trabajo, sin excusas. Todas las respuestas están adentro, nunca las causas están afuera. Aunque estén afuera, no están afuera. De esto ya vamos a hablar mucho más. Redefinir el éxito, que es esta idea de, en el momento en que estamos realizando la tarea más dura, que es la prospección, olvidarnos que queremos ser el mejor vendedor o que tenemos tal o cual objetivo de venta. Enfocarnos que nuestro objetivo del día son las 10, 20, 40 llamadas, o es este tiempo de 2 horas que le dedico a hacer prospección. Y el quinto, y creo que el más importante, desarrollar maestría en todo lo que hacemos, que esto es lo que nos enseñaba sobre todo Jim Kwik. En todas las áreas en las que estamos involucrados, hacer lo posible para evolucionar cada día ser mejor que el día anterior. Eso sostenido en el tiempo es el desarrollo de la maestría. Y en la actividad comercial tenemos muchísimas ocasiones para hacer esto. Y cada ocasión es valiosa. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.